7:35 de la mañana, como lo anunciamos, con nosotros la titular de la cartera de Educación, Rubén María Verón. Gracias por acompañarnos, bienvenida. Muchas gracias. Los tiempos por aquí, ministra, muchas gracias. Sí, es siempre un gusto poder acompañar en este espacio y sobre todo poder informar a la ciudadanía sobre todo lo que está sucediendo en el país en materia de educación. Ministra, me gustaría iniciar con lo que presentaron la semana pasada en Chimborazo, con esta educación especial para comunidades y pueblos y nacionalidades. Cuéntenos técnicamente cuál es la diferencia con el bachillerato o la educación básica de las ciudades. Bueno, es muy importante entender que nuestro país está compuesto por varias instituciones educativas muy pequeñitas, sobre todo en la ruralidad, que son instituciones que se denominan unidocentes, bidocentes o pluridocentes, porque un número reducido de docentes atiende a la población estudiantil desde que ingresa al sistema educativo hasta séptimo, lo que era la antigua primaria, en una modalidad que se conoce como multigrado. Avanzamos en varios niveles, varios grados con una sola docente al mismo tiempo. Esto en el pasado se entendía como sinónimo de mala calidad. ¿Por qué? Porque el país tenía un solo modelo educativo, una sola lista de lineamientos o requisitos para los docentes que no se ajustaban a esta realidad que es muy común en los espacios que son sobre todo rurales, de altísima dispersión geográfica, en donde los estudiantes tendrían que caminar o desplazarse por muchos kilómetros para llegar a una unidad educativa completa. Para ellos presentamos el modelo educativo unibipluridocente que nos permite ajustar todas esas normativas para que la calidad educativa en contextos multigrados, que existen en todo el mundo, en países como Finlandia hay escuelas multigrados, en todos los países en donde hay dispersión geográfica, esta es una modalidad que existe. Inclusive la modalidad multigrado puede estar en grandes ciudades porque es beneficiosa, los niños más pequeños aprenden también cosas de los grandes, siempre que se lleve bien. Eso es lo que se expidió y complementa, no contradice ni sustituye el modelo de educación intercultural bilingüe en el caso de las instituciones educativas que son unidocentes, bidocentes o pluridocentes, que están ubicadas en lugares de pueblos y nacionalidades indígenas y que se denominan instituciones educativas interculturales bilingües. Estos dos modelos se complementan, pueden trabajar juntos y nos permiten mejorar de manera sustancial la calidad de la educación en estos espacios. Ministra, a propósito de la situación en la que se nota que existe una baja en la incidencia de la pandemia de COVID-19, vemos, por ejemplo, que en la ciudad capital ya tenemos semáforo verde. Esto significa que hay mucho más amplitud para desarrollar todos los procesos, no solamente culturales, sino también en el ámbito educativo. ¿Cómo van a manejar la presencialidad en la sierra? Sabemos que ya en abril, por ejemplo, en la costa ya es presencial 100%, pero en la sierra todavía no se ve esto. ¿Cuál es la medida que va a tomar el ministerio? Bueno, como fue anunciado en la última resolución que se expidió en el COE Nacional, en el que se plantearon lineamientos para educación, para el régimen Sierra Amazonía teníamos solamente un grupo de estudiantes de básica, elemental y media, es decir, de 5 a 12 años en zonas urbanas que seguían asistiendo de manera voluntaria a las clases presenciales, pero a partir de este lunes que viene, 14, ya tenemos la presencialidad en todos los establecimientos educativos, en todos los niveles educativos en la Sierra Amazonía. Todos podemos ir a la presencialidad, ya en aforos al 100%, pero todavía guardando algunas medidas de bioseguridad que seguramente, si seguimos en el camino que estamos, se seguirán relajando. El uso de la mascarilla, el lavado permanente de manos, procurar mantener la distancia en los espacios, usar espacios abiertos cuando es posible, pero ya volvemos a una presencialidad al 100%. Y en la costa, Galápagos, esto se va a llevar a cabo con el inicio del nuevo año lectivo. Estamos justo en estos días culminando el año lectivo en Costa, Galápagos, estamos empezando las ceremonias de graduación en una semana y luego ya pues en mayo volvemos a clases y volvemos 100% de aforo a la presencialidad. Es importante mencionar que habrá instituciones educativas que no tienen las condiciones para recibir a los estudiantes, que es por la calidad de la infraestructura, porque han tenido un deterioro muy severo, nos tomará varios meses recuperarlas. Solamente en ellas, que serán escogidas y publicadas en la página web del Ministerio de Educación, de hecho ya están publicadas, cada día jueves actualizamos la información sobre infraestructura, pondremos en marcha lo que se llaman planes de contingencia.
Tendremos clases utilizando otros espacios de la comunidad o usando esos espacios de manera parcial, haciendo tutorías con los estudiantes, modalidades diversas para garantizar la continuidad de la educación mientras podemos intervenir la infraestructura que no sea segura o que no esté en condiciones para recibir a los estudiantes. Ministra, ustedes ya tienen, imagino, un procedimiento para evaluar el rendimiento de los chicos durante estos 2 años. Yo he escuchado mucho a padres y a algunos expertos en educación que realmente estos 2 años fueron de pérdida en el conocimiento de los chicos, sobre todo de los más pequeños, por estas diferentes circunstancias, no solamente el tema de la no presencialidad, sino, digamos, la dificultad que tienen muchos chicos en el proceso cognitivo vía remota. ¿Ustedes van a hacer una evaluación para ver efectivamente en qué niveles están estos aprendizajes de los chicos para ver si se puede reforzar o no? Así es. Yo no hablaría de una pérdida total de 2 años, porque también todos, incluidos los niños, hemos aprendido muchas cosas. Tal vez no lo que se espera que aprendamos en el currículo, que sin duda ha tenido un retroceso, pero también debemos valorar aquello que aprendimos. Aprendimos a cuidarnos mejor, aprendimos a cuidar nuestra salud. Esto hay que rescatar. Aprendimos a ayudar más en la casa, porque estuvimos mucho más tiempo en la casa con nuestros hijos, pero lamentablemente sí hubo un golpe, digamos así, al nivel educativo en los indicadores de, sobre todo, adquisición de las habilidades lectoescritoras, lectura comprensiva, matemáticas, pensamiento crítico, sobre todo estos indicadores como esenciales en materia de educación que hemos visto afectados. Hicimos el año pasado una evaluación muestral desde el Ministerio de Educación, en donde ya pudimos detectar que en estas áreas que acabo de mencionar, más o menos la mitad de los estudiantes no tiene los estándares o no ha alcanzado los estándares deseables, y por lo tanto tenemos que intervenir de manera inmediata. Para eso hemos, por supuesto, puesto en marcha un plan. Un primer plan que fue el Aprender a Tiempo, que ya ha visitado más de 4.000 visitas en territorio a más de 2.000 instituciones educativas para establecer un plan de contingencia del Aprender a Tiempo, en este caso de materia educativa, en donde en 4 ejes de trabajo reforzaremos los aprendizajes. Hicimos ya a finales del año pasado la primera evaluación de impacto para ver si es que estábamos logrando recuperar estos aprendizajes de los estudiantes, y ventajosamente vemos que esto es muy positivo, que tenemos mejores indicadores. Por lo tanto, este año ampliaremos el número de instituciones del Aprender a Tiempo. También publicamos el currículo priorizado. Esto lo que busca es encontrar las áreas en donde necesitamos trabajar con más urgencia. Lectoescritura, comprender lo que leemos es fundamental para adquirir el aprendizaje. Pensamiento lógico matemático, las operaciones básicas matemáticas que son indispensables para desenvolvernos en nuestro entorno, pero además que nos ayudan a ser críticos con la información que recibimos. La alfabetización mediática, informacional, ciudadanía digital. Tenemos la tecnología aquí, está para quedarse, pero ¿qué hacemos con ella? Puede variar, y necesitamos empoderar a nuestros estudiantes para que lo que hagan con la tecnología y la información que reciban sea la adecuada, que la pongan al servicio de la educación y su desarrollo. Y por último, el eje de desarrollo socioemocional, porque el área de desarrollo socioemocional es posiblemente la más afectada de la pandemia. Incrementos en índices de violencia intrafamiliar, incremento en índices de suicidios, incremento en depresión, y por lo tanto tenemos que brindar a nuestros estudiantes y a nuestros docentes herramientas para primeros auxilios socioemocionales, para poder también autorregularse, para poder manejar mejor este aspecto socioemocional. Este currículo ya está en implementación y por supuesto es parte de este plan de contingencia, y continuaremos trabajando en esta nivelación que no nos tomará solamente un año. Lamentablemente la CEPAL habla de al menos 7 años de rezago en materia educativa que ahora tenemos que enfrentar como ciudadanía, y con el nuevo modelo pedagógico, con un nuevo modelo educativo unipluridocente, con un currículo priorizado, con un contexto completamente diferente. Volvemos a clases, pero volvemos a hacer las cosas de manera diferente. Esperamos que esta brecha se pueda reducir en el menor tiempo posible. Así es, ministra, esperamos que así sea. Nuestro compañero Lautaro Andrade tiene también una inquietud que compartir con usted. Adelante. Ministra, buenos días. Queríamos comentarle que durante el feriado de Carnaval estuvimos de viaje por Guaranda, y vamos a ver las imágenes porque encontramos una mega obra. Nosotros pensamos que era un centro comercial, hasta un hotel, porque era algo impresionante, y ahí estamos viendo en diferentes partes del país, pero sobre todo en Guaranda, imágenes que nos dejaron con la boca abierta. Tengo entendido que son escuelas que se están repotenciando, las antiguas que tenían más de 50 años fueron derrumbadas y se están construyendo unas nuevas. Ministra, ¿de qué se trata esta obra? Porque nos quedamos con la boca abierta.
Muchas gracias, me encanta que podamos conversar sobre el trabajo que estamos haciendo desde el Ministerio de Educación para culminar promesas no solamente que el presidente Guillermo Lasso ha realizado, sino que otras administraciones presentaron y que no habían sido cumplidas. Son 7 obras que el año pasado iniciamos, una en Cayambe, en Guaranda, en Pedro Moncayo, son 2 en Guaranda, 2 en Cayambe, en Pedro Moncayo, en Quevedo también 2, que iniciamos y que culminarán entre octubre y noviembre. Son obras que se denominaban de repotenciación, que se habían adquirido y contratado los estudios para intervenir en esas obras, pero que no habían iniciado y que la ciudadanía estaba a la expectativa de que se cumpla esto. Es una inversión muy importante que estamos realizando para poder culminar estas obras. Cada una de ellas tiene un costo promedio de entre 4 a 7 millones de dólares, dependiendo su tamaño. Pueden albergar algunas de ellas 1.500 estudiantes por jornada, y esto nos permitirá ampliar la oferta educativa, mejorar la calidad de los servicios, sin duda, y sobre todo reducir el número de estudiantes en aquellos lugares en donde podemos tener a lo mejor una asignación superior a la recomendada. Mejorar la calidad educativa. A estas se suman una serie de obras nuevas, estas repotenciaciones que ya estaban contratadas, pero también la culminación de obras que quedaron inconclusas, en las cuales también estamos trabajando. Ahora, en mayo, inauguraremos una de ellas, que es la unidad educativa en el Parque Samanes en Guayaquil, por ejemplo. ¿Estos son alianzas público-privadas? Estas son contrataciones 100% públicas que se hacen de fuente de presupuesto del Estado, de los ecuatorianos, que buscan culminar y sanear un poco de desorden en la ejecución de obras que quedaron, pues precisamente también adeudando en algunos casos planillas a los ejecutores, o en otros que quedaron mal con la ciudadanía, que se les socializó esta obra y que lamentablemente no se pudo iniciar, no se entregó, y ahora lo estamos haciendo desde el gobierno del encuentro con el presidente Guillermo Lasso. Ministra, me gustaría cambiar de tema, y es que siempre hay un déficit de maestros y docentes. Entiendo que usted está trabajando para ya en este 2022 tener ya las partidas presupuestarias para la contratación de más docentes. Creo que son 4.000 o 5.000, usted me corrige. Y denos del universo total de docentes, tanto para educación básica como para el bachillerato. Bueno, también otro de los efectos de la pandemia fue que se redujo el presupuesto del Ministerio de Educación en la administración anterior y no se sustituyó docentes jubilados. Esto implicó que recibamos del Ministerio con una faltante de un poquito menos de 4.000 docentes. Hemos iniciado la contratación desde el año pasado. En este enero se incorporaron casi 2.000 de ellos, y culminaremos estas contrataciones hasta marzo. Eso quiere decir que hasta el mes de marzo habremos completado la plantilla docente. Además, continúan jubilándose nuevos docentes, por lo tanto este proceso de contratación tiene que ser permanente. Esto lo realizaremos ya a partir de este año, esperando que no nos falten docentes, al menos no por periodos demasiado extensos, sino solamente durante el proceso de contratación. Además, estamos avanzando en los procesos de concursos de méritos y oposición. El año pasado entregamos más de 7.000 partidas de nombramiento definitivo. Esto da estabilidad laboral a docentes que por mucho tiempo tenían por una inestabilidad laboral. Este año concursaremos más de 9.000 partidas docentes nuevas, aumentando el número de docentes con nombramiento definitivo y cumpliendo con los porcentajes que dispone la norma sobre el porcentaje de nombramientos definitivos y contratos ocasionales o nombramientos provisionales, que están diseñados para durar poco tiempo, pero que lamentablemente se ha abusado de ellos, y tenemos docentes con nombramientos provisionales que han estado pues muchísimos años en el magisterio, y esto no debería ser así. Tenemos que tener estos procesos permanentes. Y ayer también firmamos un acuerdo ministerial luego de un diálogo que mantuvimos con los gremios de educación. Son 15 gremios de educación en el país. Con ellos nos sentamos el día de ayer con el ministro de Finanzas, Economía y Finanzas, Simón Cueva, con el ministro de Trabajo, y pudimos alcanzar acuerdos sobre cómo vamos a avanzar, también sobre la implementación de las 25 horas pedagógicas que estaban en la Ley Orgánica de Educación Intercultural reformada, acuerdo ministerial que se expidió el día de ayer. Por lo tanto, a partir del nuevo año lectivo se respetará las 25 horas pedagógicas, y acordamos iniciar este año, a partir del mes de julio se hará efectivo el ascenso de categoría para más de 9.000 docentes del Magisterio Nacional. Esto implica un incremento salarial para docentes que cumplen requisitos como horas de formación, títulos, que tienen también el tiempo de servicio que la categoría solicita, entre otras, y que por lo tanto podrán recibir una mejor remuneración
porque han mejorado su perfil, porque se han profesionalizado por su tiempo de servicios y en reconocimiento a la entrega y dedicación de los docentes del magisterio a la educación del país. Muchísimas gracias, ministra. La ministra de Educación, María Brown, ha estado con nosotros y nos ha comentado importantes avances, sobre todo en este tema, y tiene un desafío muy grande y un trabajo por delante bastante importante que realizar en beneficio de todos. Muchísimas gracias por haber estado en esta mañana y nosotros hacemos una pausa, pero ya regresamos con más de Noticias 7.